Vamos ahora a empezar a revisar la normatividad existente y vamos a ir básicamente en paralelo con conceptos teóricos conforme los vayamos viendo, es decir, en vez de ver toda la teoría y después ver la aplicación reglamentaria, vamos a ir viendo los pedacitos que vayamos entendiendo de la parte teórica y viendo cómo las diferentes normatividades lo aplican. Lo que hemos visto es, bueno, cómo se maneja o cuál es la implicación de tener un viento que se va acercando a una superficie rugosa, ¿sí? Y entonces en ese sentido habíamos visto de una derivación teórica donde se plantea una formulación logarítmica que es consistente con este planteamiento teórico. Desde luego hay reglamentaciones que plantean en lugar de la logarítmica la exponencial, que tiene algunas ventajas en términos de, sobre todo, de integración de la expresión, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo lo manejan los diferentes reglamentos. Entonces, vamos a ver las normas australianas neozelandesas AS/NZS 1170.2, que son básicamente las correspondientes a viento, y vamos a ir viendo en general la versión de 2002, aunque hay una versión 2011, que es la que les voy a poner en el aula virtual, y que es básicamente igual a la 2002 con unos cambios menores, ¿sí? Entonces básicamente es la misma exposición. Si hay algún cambio importante se los haría notar. Entonces las normas australianas mencionan 5 grandes categorías, de la 1 a la 4, y manejan una Z0, que es un coeficiente, digamos, de rugosidad, ¿sí? Donde la categoría 1 es donde tenemos un llano, ¿sí? Sin nada de rugosidad, y la categoría 4 tenemos, por ejemplo, una ciudad, ¿sí? Una ciudad con grandes edificios, etc. Y tenemos valores de Z0 desde 0.002 hasta 0.2. Hasta 2. Vean que aquí lo que tenemos es un incremento básicamente logarítmico entre las 4 categorías. Es algo importante que destaca las normas australianas, y es una normatividad que a mí me gusta tomar como referencia porque es una normatividad muy probada, muy estudiada, y que tiene diferentes tipos de viento, pues en muchas ocasiones parecidos a los que tenemos acá, como los huracanes, etc. Entonces es una referencia muy interesante para considerar. Algo que nos dice este reglamento es que hay que tener en cuenta la permanencia de los obstáculos que constituyen la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, en una región sujeta a ciclones tropicales, a huracanes, la vegetación no debe de considerarse en el cálculo o consideración de la categoría, ¿sí? Si nosotros tenemos mucha vegetación, pues no, para vientos relativamente de baja intensidad podemos considerar pues una categoría, por ejemplo, de 3, si la vegetación es bastante grande. Sin embargo, cuando viene un viento huracanado, es muy probable que muy buena parte de esa vegetación desaparezca por el mismo viento. Entonces vamos a estar hablando de categorías 1, por el mismo efecto del viento que elimina lo que causa las rugosidades. Entonces esto es algo que es importante, que es un tema más o menos cualitativo, que depende del lugar y de las posibilidades que haya de que se cambien las propiedades de rugosidad por la misma intensidad del viento. Algo también, bueno, a veces nosotros estamos inciertos en si usar categoría 3 o 4, ¿no? Porque pues, es una ciudad, pero no es tan grande, etcétera. Entonces, lo que nos dice el reglamento es que podemos usar una Z0 intermedia entre 3 y 4. Y que la Z0 la podemos calcular con esta expresión, que es la expresión donde se calculan estas Z0, ¿no? Fíjense que es 2 por 10 elevado a la categoría menos 4. Entonces, si yo quiero usar una Z0 entre 3 y 4, lo que haríamos es 2 por 10 elevado a la 3.5 menos 4, por ejemplo, ¿sí? Y nos daría una Z0 relativamente intermedia. Cuando tenemos un fenómeno que es el contrario del que acabo de platicar, es cuando tenemos, o en el mar, digamos en la costa, o en lagos grandes, en algunas ocasiones el viento intenso, bueno, esto sería una zona de categoría 1 claramente, pero cuando tenemos un viento intenso, resulta que el mismo oleaje que se genera una rugosidad. Entonces lo que nos habla aquí el reglamento es que, bueno,
En estados de servicio o para vientos pequeños se utilice categoría 1, pero cuando tenemos vientos muy fuertes, supongamos que la categoría es 2, ¿sí? Porque el mismo oleaje va a hacer que aparezca una rugosidad adicional. Eh, y bueno, y estos son varios de los aspectos que nos menciona este reglamento y que desde luego son aspectos cualitativos que es bueno retomar independientemente de la reglamentación que sigamos. El terreno categoría 4 conserva, en forma conservadora considera los centros de la ciudad y en algunas ocasiones, o sea, cuando tenemos zonas con muchos edificios altos y estructuras diversas, realmente lo que nos dice es que la categoría 4 es muy conservadora y que si queremos tener digamos, una evaluación más correcta de cómo va a impactar el viento en nuestras estructuras, debemos de hacer modelos específicos o estudios a escala natural, ¿sí? Entonces tenemos que hacer pruebas de túnel de viento o tomar mediciones en nuestro edificio de cómo le impacta el viento y cuáles son las diferentes presiones que se generan, es decir, métodos experimentales. Y esto es lo que nos mencionan aquí en un último párrafo, que en zonas donde es relevante el viento y tenemos dudas y no podemos generalizar tan fácilmente, pues hay que hacer modelos específicos. Aquí está más o menos representado las categorías, ¿no? La categoría 1 sería pues una superficie llena de nieve, ¿no? La categoría 2 sería básicamente la superficie lisa generalmente por excelencia, ¿sí? O sea, la 1 sería básicamente excepciones muy claras. En términos generales, cuando no hay mucha irregularidad se utiliza la categoría 2. La categoría 3 es cuando tenemos, como habíamos comentado, por ejemplo, un bosque o mucha vegetación. Y la categoría 4 sería una gran ciudad. Entre todos estos valores, vean que aquí está la Z0, ¿no? 2.2.02.002, pues aquí nos da una tablita de cómo utilizar el Z0 en diferentes casos prácticos. Nos presenta incluso unas imágenes de lo que entiende por categoría 2, de lo que entiende por categoría 3 y de lo que entiende por categoría 4. Desde luego no nos dice categoría 1 porque es evidentemente un caso muy específico y poco común. Entonces lo que nos plantea la reglamentación es esta expresión logarítmica. Es una expresión pues muy enredada, ¿no? Es una expresión, desde luego Holmes es de los que han estado trabajando mucho en esta reglamentación, y desde luego el reglamento en sí no nos plantea esta expresión, esto nos lo plantean los comentarios a la norma. Lo que nos plantea es esta tablita, ¿sí? Que fíjense cómo establece una diferencia entre regiones no ciclónicas y regiones ciclónicas. Y aún así establece una diferencia entre las ciclónicas. Si tenemos una región ciclónica, pero vamos a hacer un diseño no de estado límite último, es decir, no de un huracán muy intenso, sino de un huracán más o menos leve o vientos intensos, esta zona ciclónica se puede considerar como una región no ciclónica. Y ahí plantea las 4 categorías, ¿sí?, relacionadas con la rugosidad del terreno. Si tenemos una región ciclónica a estado límite último, es decir, bajo el efecto de la acción de un huracán muy intenso, pues las categorías 1 y 2 las une y las categorías 3 y 4 también las une. Tendiendo, de alguna manera, vean que es más o menos un promedio de las dos, ¿sí? Y cuando va a cierta altura cambia el patrón. Ahorita vamos a ver cómo es el patrón, ¿sí? Entonces, aquí se ve que en las regiones no ciclónicas, cuando tenemos categoría 1, es decir, cuando tenemos una categoría donde no tenemos grandes rugosidades, pues vean cómo la tendencia del viento gradiente es a mantenerse con altas velocidades y, digamos, el efecto de la superficie empieza a aparecer ya muy cerca de la superficie. Cuando tenemos rugosidades de alta intensidad, categoría 4, vemos que el viento gradiente o la capa límite empieza a aparecer ya mucho más lejos de la superficie, ¿sí? Porque el efecto de esta rugosidad intensa hace que nuestra capa límite, es decir, la zona donde influye la rugosidad, sea mucho más grande.
Cuando tenemos regiones ciclónicas, eso lo habíamos visto en alguna figura, el patrón de, digamos, de velocidades cambia dramáticamente con respecto a las no ciclónicas. Esto es algo que no necesariamente todos los reglamentos manejan, desde luego no nuestro reglamento, y lo que plantea es algo que, basado en evidencia experimental escasa, pero cierta evidencia, el viento gradiente debido al viento intenso huracanado no empieza a sentir en forma efectiva el efecto de la rugosidad, sino hasta estar muy cerca de la superficie. Entonces este es el patrón que se recomienda para, o que se impone en el reglamento para las regiones ciclónicas. Fíjense como que tanto la categoría 1 como categoría 4 pues realmente tienen pues, un efecto mínimo, ¿no? Tal vez hasta podrían incluso unir estas dos en una sola conservadora. Aquí lo que tenemos es cómo el reglamento del ASC, bueno, Estados Unidos tiene muchas reglamentaciones, muchos códigos, etcétera. Uno de los más importantes en términos de viento es el de la ASC, que es un Minimal Design Loads for Buildings and Other Structures. Este es un reglamento del 2005 y básicamente lo que nos plantea es una expresión no logarítmica sino exponencial, ¿sí?, donde plantea tres tipos de categoría de terreno. Uno abierto, que sería el equivalente al 1 neozelandés, otro urbano, que sería el equivalente al 4, y uno intermedio. En realidad serían como que el 2, el 3 y el 4, porque insisto que el 1 tiene muy poca aplicabilidad práctica. Las ecuaciones que se plantean en términos aproximados son estas, donde están, donde Z0 es, perdón, no, estas son expresiones aproximadas para Z0, ¿sí?, en función de Z0. Si no tenemos los valores de la exposición, o sea, si tenemos el valor de Z0, podemos utilizar estas expresiones en lugar de esta tabla para obtener cuánto vale alfa y cuánto vale ZG, ¿de acuerdo? Entonces estos son valores de tabla para estos tres tipos de categoría, que es lo más común, y si queremos ser un poco más detallista porque contamos con un Z0, utilizamos estas expresiones. Una vez tenemos ZG y alfa, pues utilizamos estas fórmulas de acá, ¿sí?, que nos dan el coeficiente con el que varía la velocidad del viento. Y aquí tenemos tabulado, pues, cómo son este factor para exposición B, exposición C y exposición D. Aquí se divide en caso 1 y caso 2. Caso 1 es básicamente las fuerzas, digamos, todos los componentes, y el caso 2 es lo mismo, pero en edificios de gran altura o mediana altura, ¿sí? El primero es en edificios de baja altura, casas en términos generales, y el caso 2 es fundamentalmente las fuerzas que debe de resistir un sistema o una estructura alta, ¿sí? Las fuerzas, si lo que estamos viendo es qué fuerzas tengo que utilizar para evitar la succión y que se nos vayan los vidrios, tendríamos que usar el caso 1. ¿Bien? Entonces tenemos tres exposiciones, el B, el C o el D, que es lo que había comentado, y esto, si lo graficamos, nos dan estas tres gráficas, ¿sí? Vemos aquí también la misma tendencia. En la exposición B, que es la urbana, tenemos una capa límite que llega a una mayor altura. En la exposición D es una capa límite que llega a menor altura, y la exposición C es una intermedia. Las normas técnicas del DF del 2004 pues son un poco más complicadas. Bueno, es esta expresión que tenemos aquí, ¿sí?, donde esta delta es una altura gradiente, alfa es un exponente, ¿sí?, que determina la forma de variación, y estos dos valores están dados en esta tablita, donde tenemos R1, que es cuando no hay obstrucciones al flujo de viento, es decir, cuando es campo abierto, cosa que en el Distrito Federal pues es un poco más teórico que real, y R4 pues sería básicamente zona de gran densidad de edificios altos, ¿sí? Serían como el 1, 2, 3 y 4 de los neozelandeses, básicamente. Aquí están los coeficientes R1, R2 y R3, ¿sí?, dibujados, y algo que es interesante notar es que estos patrones
conducen a velocidades gradientes, es decir, velocidades a gran altura diferentes, lo cual es una paradoja, ¿sí? Es decir, lo que nos está diciendo esta reglamentación, en principio, es que el viento gradiente depende de la rugosidad, lo cual sabemos que es todo lo contrario, el viento gradiente debe ser constante y según nos acercamos y según la rugosidad debe de cambiar los patrones. Bueno, en realidad no es que no esté considerado, pues lo que sucede es que eso se corrige en otra tabla donde intervienen factores de rugosidad y topografía, ¿sí? Entonces, a final de cuentas sí coinciden, vean aquí, ¿sí? Estos de aquí, excepto, curiosamente, en el terreno de tipo 1, ¿sí? Entonces hay ciertas como que inconsistencias medio raras en el reglamento del Distrito Federal. Yo lo que les sugeriría es que consideraran siempre la reglamentación de la Comisión Federal de Electricidad, es mucho más consistente en términos generales, ¿no? Aquí como que están enredados unos términos con otros y no queda muy transparente finalmente, físicamente, qué es lo que se está haciendo. Y pasamos al manual de obras civiles. Voy a hablar de nuevo de la versión de 1993, acaba de salir una en 2008, pero veremos que en algunos casos sí hay cambios sustanciales, pero en otros no. Este es uno de los casos donde no hay un gran cambio, ¿sí? El planteamiento en el manual de 1993 era de 4 categorías, siempre muy inspirado en el australiano, ¿sí? El 1 liso, el 4 rugoso, 3 categorías según si estamos hablando de recubrimientos, de estructuras pequeñas, estructuras medianas o estructuras grandes. Vean cómo estamos hablando aquí de un factor alfa de 0.099 y otro de 0.101, o sea, una exageración, creo yo, de detalle, y luego un delta y un z0. Y aquí estas expresiones, ¿sí? De categoría 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Esta es la tabla que se plantea en 1993, y estos serían, vean, aquí sí hay consistencia, ¿no? Tenemos un viento gradiente común a todas las rugosidades, y el viento va disminuyendo según se acerca a la superficie de acuerdo a las rugosidades. Cuando tenemos un terreno muy rugoso, la capa límite llega hasta arriba, o sea, empieza a verse el efecto de la rugosidad muy a alturas grandes. Cuando tenemos un suelo poco rugoso, se ve por aquí abajo. Aquí se están comparando las A y las C, ¿sí? la clase A y la clase C. No se pone la clase B, básicamente para ver que no hay gran diferencia entre el A y el C. ¿Sí? Eso lo reconoce la CFE 2008 y lo que hace es eliminar esas dos clases, esas 3 clases, y lo maneja todo en conjunto, ¿no? Entonces cambia un poquito las expresiones, no demasiado, y lo que vemos, describe un poquito mejor los terrenos. Y si nos ponemos a comparar las dos versiones de CFE, ¿sí? Por ejemplo, la de zona 1 con clase A, clase de edificios A, con la actual zona 1, o la zona 4 con edificios de clase A del 93 con la actual zona 4, vemos que son idénticos, ¿sí? Pues básicamente CFE 08 es las clases 1, 2, 3, 4A del antiguo reglamento 1993, pero nos da exactamente los mismos valores, bueno, con diferencias ignorables. Aquí vemos algunas comparaciones entre los reglamentos, por ejemplo, el neozelandés, el gringo, perdón, el estadounidense, el de la CFE 93, que hemos visto que es igualito al de 2008, y el reglamento del Distrito Federal. Entonces vemos básicamente que pues, hay tendencias parecidas. El neozelandés es un poco más pues, cuidado en la forma, ¿no? que tiene. Todo esto está normalizado, desde luego, al viento gradiente, ¿de acuerdo? Viento gradiente, ¿sí? Esto está normalizado a 1. Entonces podemos ver que es un poco más conservador el neozelandés en las regiones no ciclónicas, ¿sí? Tenemos una disminución más grande de la velocidad cuando nos acercamos al terreno en CFE 93 o CFE 98. Entonces la moraleja que yo les diría es que pues esta es como que un poco más conservador y un poco más estudiado tal vez, ¿no? Conservador entre comillas, ¿no? Vean que esta y esta es un poco más conservadora que esta. Entonces hay ciertas diferencias, las tendencias son parecidas. Hay un nivel de simplificación mucho más grande en los reglamentos mexicanos y estadounidenses que en el neozelandés.
Aquí tenemos otra comparación entre reglamentos, ¿sí? Aquí están comparándose también bajo una velocidad gradiente unitaria. Este reglamento, yo me imagino, no está etiquetado, pero es medio obvio que este obedece a una categoría 4 y este obedece a una categoría 1, ¿sí? Vean cómo aquí la capa límite es mucho más chiquita, es decir, hay menos rugosidad. Aquí la capa límite es mucho más grande, por lo tanto hay más rugosidad. Entonces, este sería una categoría 4, este una categoría 1. Y lo que vemos es que el ASCE, en términos de cómo se reduce para una misma velocidad gradiente, pues es más conservador, perdón, es menos conservador. Y los otros tres reglamentos, el neozelandés y los dos mexicanos, son casi igualitos. Por eso les digo que los mexicanos están muy, muy influidos por el neozelandés en términos generales. Cuando tenemos una rugosidad muy, muy baja, pues aquí vemos que el neozelandés es un poco más conservador a baja altura, pero menos conservador a alta altura. Aquí a lo mejor puede que sea que habría que comparar más bien estos con la categoría 2 neozelandesa, no la categoría 1, ¿no? Hemos visto que la 1 neozelandesa se considera en zonas muy, muy planas. Pero como también los mexicanos tienen 4 categorías, estamos siendo consistentes, ¿sí? Entonces yo, en términos generales, utilizaría esta, ¿no? Es un poco más conservadora en zonas bajas. Algo interesante, bueno, las regiones ciclónicas no los maneja ningún reglamento más que el neozelandés, y aquí está efectos comparativos, cómo sería el neozelandés. Si lo graficáramos en la zona de baja rigidez, el neozelandés para regiones ciclónicas bajaría, bajaría, bajaría hasta el 1, hasta 100 metros, ¿sí? Y luego iría, pues básicamente así, hasta alcanzar más o menos el punto 6, por aquí, ¿sí? Entonces sería este patrón de la región ciclónica.